Ya, ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, ahora sí me escuchan. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien, ¿y cómo es que se exploran las nocias, no? Las nocias generalmente son funciones de percepción, funciones que tienen que ver con el reconocimiento de algunos estímulos externos, y dentro de ellas habíamos visto varias, ¿no? Están las visuales, las auditivas y las táctiles. Si nosotros queremos evaluar las visuales, en ese momento eh, se le pide a la persona, al paciente, en este caso, que reconozca algunos segmentos de su cuerpo, su cara, los brazos, el tórax, ¿no? O identifique mediante una figura humana eh, cuáles son esos segmentos, ¿no? ¿Ya? Además, también se le muestra algunas láminas donde ellos puedan reconocer colores, ¿no? Los colores primarios, ¿no? Rojo, amarillo, ¿no? Y el azul, ¿no? ¿Y las alteraciones cuáles serían? La prosopagnosia es cuando no reconoce las caras familiares, sus papás, su mamá, sus hijos, ¿no? La autotopagnosia, cuando no reconoce ni localiza las partes del cuerpo, ¿ya? La anosognosia es cuando no reconoce las partes de su cuerpo o un hemicuerpo también, ¿no? Eso es parte de la alteración, ¿ya? La agnosia al color es cuando ahí tenemos la acromatopsia y la discromatopsia, que tienen que ver fundamentalmente con esta confusión que usualmente la conocemos como el daltonismo, ¿no? El daltonismo. Y finalmente la alucinación visual, que ahí tenemos la metamorfopsia, la palinopsia y la poliopsia, ¿ya? Cambios de los colores, las formas estrelladas, redondeadas, oblicuas, ¿no? Las formas lineales, por ejemplo, de los colores, y los múltiples colores o colores multicolores, que es la poliopsia, ¿no? Después están las auditivas. Ahí, por ejemplo, que cuando nosotros queremos evaluar las nocias auditivas, colocamos músicas y evaluamos el reconocimiento de palabras o frases dentro de las canciones, ¿no? Dentro de ellos tenemos la amusia, es cuando no reconoce melodías musicales, por ejemplo. Y ahí tenemos la amusia auditiva verbal, cuando no reconoce las palabras de las letras de una canción, por ejemplo, ¿ya? También tenemos las nocias táctiles, ¿ya? En este proceso, el procedimiento se realiza cuando el paciente se le pide que cierre los ojos y le damos un objeto del cual tenga que reconocerlo con respecto a su forma, su peso, distinguir dos objetos a la vez o reconocimiento de estímulos táctiles en una mano, ¿ya? Ahí tenemos la astereognosia, cuando no reconoce el objeto, no sabe que se le da una regla y no sabe qué es, ¿no? La amorfognosia, cuando no reconoce la forma. ¿Qué forma tiene esto? ¿Es un rectángulo, un cuadrado, un redondo? No conoce, ¿no? La avarognosia, cuando no reconoce el peso, por ejemplo, de un borrador y el peso, por ejemplo, de un ladrillo. Tagnosia, cuando no reconoce objetos simultáneos, se le da dos pelotas y no es capaz de reconocerlo. Y finalmente la alucinación táctil tenemos la macro o la microsomatognosia, cuando piensa que la persona está cogiendo un objeto, por ejemplo, ¿no? Piensa que es una pelota, un cuadrado, un cubo, etc. Y la heminegligencia es cuando el paciente se le pide reconocer un objeto, pero él dice, no reconozco qué es, ¿no? Generalmente esto se hace en los casos de pacientes con ACV isquémico, con hemiplegia, ahí no lo reconoces, ¿ya? No lo reconoce. La siguiente. Ahí, por ejemplo, estamos viendo
formas, objetos, colores. Mire la forma de un cepillo de dientes, por ejemplo. La siguiente. Muy bien. También tenemos las praxias, ¿no? ¿Qué cosas son praxias? Son habilidades motoras que todo ser humano va adquiriendo de forma organizada, sincrónica, y que le permiten ejercer un plan o alcanzar un objetivo. En cambio, su alteración se conoce con el nombre de apraxia, ¿no? Este ya es un trastorno neurológico, ya es un trastorno neurológico que se caracteriza fundamentalmente por perder la capacidad de realizar movimientos y gestos. La persona pierde esa capacidad para realizar movimientos o gestos, ¿ya? Aunque tenga fuerza motora y habilidad para efectuarlos. O sea, el paciente está íntegro, pero le decimos, flexione sus brazos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo entiende, ¿ya? Estas tienen dificultad en la realización proposicional de movimientos ejecutados de forma libre y fuera de contexto o ausencia de déficit sensitivo motores elementales, déficit perceptivo, deterioro mental grave. Bien, las praxias se dividen en dos. Hay praxias simples, como por ejemplo elevar las cejas. Oiga, señor, levante las cejas, mostrar los dientes, fruncir los labios, ¿no? Y las complejas son las que integran el uso de objetos o herramientas. Por ejemplo, le das una tijera, tiene que cortar, ¿no? Un lápiz que escriba, algún instrumento o un vestido, a botones en la camisa, ¿no? Son cosas que se hacen. La siguiente. Entre las acciones procedimentales que se proponen para evaluar las praxias, se encuentran las siguientes, ¿no? Órdenes o limitaciones simples o complejas: sonreír, fruncir el ceño o estar enojado, levantar una ceja, inflar los cachetes, para evaluar la orden y la respuesta, ¿no? Vestirse, desvestirse, ponerse una camisa, ponerse un pantalón, ponerse las medias, quitarse los zapatos, ¿no? Ver la secuencialidad en la ejecución de movimientos complejos, servir agua en un vaso, prender una linterna, abrir la puerta, preparar café, ¿no? También ejecutar transiciones, por ejemplo, pasar de estar sentado, este, hacia hacia la acción de bipedestación, ¿no? En la marcha, ordenar por camine, deténgase, vuelva a caminar, ¿no? También ejecutar copia, ¿no? Por ejemplo, que él reproduzca algunas acciones y que copie o imite un dibujo, el cuerpo de un humano, o mostrarle algunos esquemas de láminas y el paciente debe este, describirlos
Por ejemplo, organizar los fósforos de forma tal que veamos orden y secuenciación, ¿no? La siguiente. Acá imagen, por ejemplo, no ver desvestirse, la forma como se desviste, es decir, la orden y la ejecución, ¿no? Servir agua y la transición, ¿no? De sedestación a bipedestación, ¿no? Sentarse a pararse. La siguiente. Las alteraciones se conocen como apraxias. Ahí tenemos la apraxia ideomotora, la apraxia de la marcha, apraxia troncopedal, apraxia ideatoria, la apraxia orolingual, orolingofacial, ¿no? La apraxia ideomotora es aquella que reconoce la acción, pero no es capaz de ejecutarla, ¿ya? Por ejemplo, le damos un comando verbal, como por ejemplo, abra la puerta, o le damos la mano para despedir si no lo hace, ¿no? No lo hace. También está la apraxia de la marcha, que es la pérdida de la habilidad para caminar. Es como si la persona pareciera pues un robot, ¿no? En la apraxia troncopedal, aquí tenemos la incapacidad de sentarse, ponerse de pie, bailar, ¿no? Durante la exploración se solicita la transición de sedestación a bípedo y de bípedo a sentarse, a sedestación, ¿no? Sentarse, pararse, pararse, sentarse, ¿no? Esa es la apraxia troncopedal. Si la persona no lo hace, entonces podemos decir es una apraxia troncopedal. La apraxia es conocer una acción secuencial, pero puede producir un movimiento sin sentido. Por ejemplo, le decimos a la persona, sirva un vaso de agua, doblar una hoja, y lo que tenemos que observar es la secuencia de lo que hace el paciente, ¿no? Si no lo hace, si no lo entiende, eso genera la apraxia ideatoria. También tenemos la apraxia orolingofacial. Esa es cuando el paciente reconoce el gesto orofacial, pero no es capaz de realizarlo, como por ejemplo silbar, eh, emitir besos con los labios, los besos volados, por ejemplo, ¿no? Eh, Algunos gestos, mímica, sacar la lengua, ¿no? Son formas como evaluar si hay una apraxia orolingofacial, ¿no? La siguiente. La apraxia oculomotriz es la incapacidad de mover los ojos al estímulo. Se busca siguiendo visualmente objetos, un péndulo, por ejemplo, que siga el movimiento del péndulo. La apraxia constructiva es la incapacidad de realizar una figura por medio de la copia. Por ejemplo, que la persona copie un dibujo, que haga círculos, por ejemplo, o superposición de dibujos, o la organización de fósforos, por ejemplo, ¿no? Es la apraxia constructiva. Y la apraxia del vestir es la incapacidad de realizar un proceso de vestido con buena secuencia, por ejemplo, abotonarse las camisas, eh, cerrar con un cierre, etcétera. La siguiente. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora, ya eso termina las funciones perceptivas, ahora vamos a hablar de los síndromes motores, ¿no? Como su nombre lo indica, estas son acciones motoras específicas que nosotros evaluamos para ver la integridad de la corteza cerebral, los haces motores y las acciones del sistema piramidal y extrapiramidal con integridad eh, de la médula espinal. ¿Listo? La siguiente.
Las alteraciones de la función motora pueden ser parciales o totales. Las totales se conocen como parálisis y las parciales se conocen como paresis. Ambas, tanto la parálisis como la paresia, indica que hay una interrupción en cualquier punto de las vías motoras, desde la corteza cerebral hasta la fibra muscular misma. Cuando hay lesión de la motoneurona central o superior o piramidal, se denomina lesión supranuclear. Un minutito, por favor. Kiara, aló, aló, Kiara. Sí, doctor, sí lo escucho. Oh,